Si hoy empezara desde cero en el flamenco, evitaría cometer estos errores. En este vídeo te voy a contar los errores más comunes que evitaría tener y que nos podría ahorrar hasta 5 años de flamenco. En el punto número 1, no empieces con coreografía. Es el error más común que tienen los estudiantes. Coreografía o falsetas, etcétera, etcétera, etcétera. Recomiendo 100% que empecemos estudiando el ritmo y compás. Es imposible que podamos bailar si no conocemos bien el ritmo y compás. Los patrones, las cadencias, contratiempo, mantener el ritmo. Debemos de ser conocedores del ritmo antes de empezar a adquirir información. En el punto número 2, aprende solamente un palo. Céntrate solamente en un palo. Especialízate en ese palo. Hazle una radiografía a ese palo, a ese estilo. No te vayas a hacer tango, un día tangos, otro solea, otros alegría, otro bulería. Céntrate en uno y hasta que no sepas y conozcas 100% ese palo, no te vayas a otro. Mi recomendación es empezar por las alegrías porque es el palo, digamos, de 12 tiempos y engloba mucho de los lenguajes que puede tener la solea y la bulería. Empieza con alegrías y verás cómo avanzas mucho más rápido. En el punto número 3, escucha flamenco todos los días. Tu oído debe de aprender antes que tus pies, o tus manos, o tu cante. Te recomiendo que si has decidido aprender un palo, escuches un tiempo ese palo con diferentes artistas, cantaores, cantaoras, guitarristas, para poder nutrirte bien y poder ser un especialista en ese palo. En el punto número 4 recomiendo menos pasos y más técnica. Técnica me refiero a la perfección de aquellos pasos que vas a adquirir. Esos pasos o esos detalles, cualquier tipo de información que tengas, que sea poca, pero exprímela, sácale todo el jugo, sácale toda la emoción posible a eso que estás aprendiendo y sobre todo hazlo tuyo. No intentes coger mucha información, coge poquita y que sea bueno. Como decía un restaurante italiano, en la sencillez está el buen comer. En el punto número 5 recomiendo grábate siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos realizando algún paso, cantando, tocando la guitarra, percusión, etc., nuestra percepción de las cosas pueden ser muy positivas o pueden ser muy negativas. Entonces recomiendo grabarte y después chequear. Y aquello que sientas que debes de mejorar, pues practícalo y trabájalo para mejorarlo. En el punto número 6, aprende a contar. Entrarás mucho mejor en los pasos, improvisarás muchísimo mejor, memorizarás antes. Eso sí, después de contar durante un periodo, debemos de dejar de contar. ¿Y cómo es eso, Jaime? Lo explicaré en otro vídeo. En el punto número 7, no copies a un solo artista. Si eres bailaor y ves un bailaor, te recomiendo que veas diferentes bailaores. Si eres cantaor o cantaora, te recomiendo que escuches diferentes cantaores o cantaoras. Guitarrista, lo mismo. Percusionista, lo mismo. No te quedes solamente con uno. Coge detalles de todos. Coge un detalle que sea lo más personal para ti, lo que te beneficie a ti, lo que tú sientas que puede ser para ti. Y para el final os voy a contar cómo empecé yo en el flamenco. Yo fui a la ciudad de Sevilla para aprender a bailar y antes de empezar a bailar yo aprendí el ritmo, yo tocaba la percusión. Empecé como percusionista. Entonces, en ese tiempo no había YouTube y en mi pueblo, en Ciudad Real, no había flamencos. A mí me gustaba el flamenco, escuchaba flamenco, pero no había flamencos. Entonces, para poder sacar el ritmo, por ejemplo, yo el primer ritmo de bulería que yo pude entender, lo escuchaba en los discos de Paco de Lucía y tocaba el piraña. Entonces, claro, al yo no saber la técnica de la percusión, yo solamente escuchaba. Y yo empecé tocando así, hasta que luego, en un pueblo, en un festival, vi a un percusionista que hacía y entendí ya por fin cómo era la técnica. Bueno, fue fabuloso, era
para poder aprender antes tenías que moverte mucho, tenías que viajar porque no había YouTube, era muchísimo más difícil. Pero en esa dificultad está el valorar. Entonces, cualquier tipo de información que sea la que estés aprendiendo, te recomiendo 100% que la escuches, que cojas un poco e intentes darle ese valor, porque eso es mucho más importante que aprender muchas cosas y que luego no tenga esa personalidad tuya, ¿vale? Entonces, yo empecé como percusionista, me fui a la ciudad de Sevilla y empecé a bailar flamenco, pero con coreografía. Mi objetivo de siempre ha sido entender el flamenco. Mi objetivo no era bailar o ser percusionista o cantar o tocar o ser guitarrista. Mi objetivo siempre en el flamenco, lo que a mí me ha llamado, lo que me llamó fue cómo funcionaba, cómo se manifestaba el cante, por qué se manifestaba de esa manera, cómo podía acompañar la guitarra ese cante, por qué se hacía, la percusión, el baile, por qué se manifestaba de esa manera cuando empezaban a cantar por soleá y salía un bailador por soleá, cómo funcionaba eso. Era mi fascinación de siempre, por eso he intentado siempre buscar el origen. Pero cuando yo llegué a Sevilla fue muy curioso porque yo empecé en una academia y allí te ponían los típicos pasos de coreografía. Entonces, yo estuve varios años, os puedo decir que estuve como 4 años aprendiendo coreografías y no estaba trabajando el flamenco desde una manera rítmica, desde una manera natural del porqué de las cosas. Quiero decir que para bailar, por ejemplo, flamenco, se baila al cante. Entonces, la llave estaba en el cante. Si tiraban una frase, había un porqué. Se podía hacer algo en esa frase. No sé si me explico. No era una coreografía montada, que salías a bailar, la hacías de memoria y si no tenías compás te perdías y si no tenías que mirar al compañero. Yo estaba bailando así durante años y no avanzaba hasta que llegué al maestro y el maestro fue el que me dijo: Jaime, deja de bailar y vete al ritmo. Entonces tuve que parar de bailar y me fui al ritmo y a escuchar el cante. Por eso pude adquirir la fórmula de poder ser luego creador. Creador me refiero humildemente a que comprendo la generalidad del cante, de la guitarra, del baile, de la percusión, del ritmo, y eso me da la opción o la posibilidad de poder expresar mi manera de ser a través de la música. No es solamente que estoy tocando un instrumento o solamente estoy haciendo un baile porque sí, ¿no? Yo expreso aquello que siento a través del flamenco. Entonces el vídeo de hoy es por y para eso, para aquellos que estáis o aquellas que estáis empezando, daros estas recomendaciones porque os pueden ahorrar hasta 5 años de flamenco, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Poner en los comentarios si os ocurre algún tipo de estas cosas que he contado o si sentís que es así, y también podéis escribir algún comentario de qué os gustaría el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo fuerte.